y todas. Soy actriz, titiritera y cantora de Teatro Comunidad. Teatro Comunidad, desde sus inicios, se ha dedicado a trabajar para la primera infancia. Y hubo épocas en que uno sentía que estaba realizando una tarea quijotesca, porque los colegios no consideran que para preescolar sea más importante que para los de bachillerato, o los presupuestos cuando se hacen cosas para niños siempre son menores que las que se hacen para adultos. En esta época, afortunadamente, eso ha cambiado. Afortunadamente se ha reconocido la importancia de lo que se hace para los niños más pequeños, y eso ha permitido visibilizar un poco esta experiencia. Consideramos que el público de la primera infancia es un público al que hay que dirigirse de manera especializada, que necesitan cosas hechas a la medida, o sea, a la altura de la primera infancia. No hay que agacharse para relacionarse con ellos, sino que hay que ponerse a su altura. Hemos encontrado en la cantera de la música popular, de la tradición oral, una cantera maravillosa para relacionarnos con ese público y con sus cuidadores. Digamos que nos hemos empeñado en recuperar el juego, el canto, que por ejemplo en esta experiencia de la circulación, cuando tuvimos madres gestantes, nos dábamos cuenta que la mayoría, por ejemplo, que son adolescentes o que son madres muy jóvenes, no pueden cantar, o sea, les cuesta mucho trabajo cantar. De pronto, si están oyendo reggaetón pueden cantar, pero cantarle al hijo, arrullarlo con música o decir cosas cantando, se ha perdido mucho. Entonces, es como la apuesta que hemos hecho también en el trabajo. Con respecto a esta experiencia maravillosa de circulación, pues nos hemos encontrado con que realmente es no solo pertinente, sino urgente seguir llevando este tipo de experiencias a los diferentes lugares donde nunca, o sea, en este momento en muchos lugares de Bogotá hay adultos que nunca han visto un títere. Y pues, por supuesto, los niños tampoco. Entonces ha sido una experiencia también que confronta el trabajo, donde sacándolo de las condiciones técnicas, de las luces, del sonido, de la comodidad de la sala, cómo se defiende el espectáculo solo con un público que a veces no está dispuesto, que a veces no está como para chistes. En alguna ocasión, por ejemplo, nos encontramos en un lugar donde estaban dándole a las madres una charla jurídica. Entonces estaban tratando temas muy álgidos y muy tensos, y al comienzo de la función la actitud de las madres era un poco, sí, esta vaina, esos muñequitos ahí. Y realmente la experiencia al final de la función fue terminar todos cantando y encontrándonos en ese sentido, del canto, del pulso, porque creo que para trabajar para la primera infancia es muy importante recuperar el pulso, recuperar el silencio y recuperar el ritmo al que se mueven ellos, que es muy diferente al que nos movemos los adultos. Por eso me pongo mucho de acuerdo con todo lo que hablaba Ciro acerca de la necesidad del control de la expresión, del sonido, de los impactos. O sea, sabemos que hay muchos niños que en su primera infancia fueron asustados por un payaso que les gritó en la oreja y nunca más en la vida se reconcilian con el arte o con el teatro, o van a odiar a los mismos hasta que estén abuelos. Entonces creo, en eso me pongo mucho de acuerdo con lo que dice Ciro. Es muy pertinente llevar esos espectáculos. Claro que se pueden hacer obras para la primera infancia, es más, se deben hacer, y cuando nosotros hacemos espectáculos pensando en la primera infancia, estamos pensando en todo el público. O sea, lo más incluyente que podemos hacer es considerar como público a la primera infancia para lo que vamos a hacer. Haciéndolo de manera inteligente y también me pongo de acuerdo con eso, sin diminutivos y sin agacharse para dirigirse a ellos. No es necesario, los niños hay que hablarles claro y se pueden tratar todos los temas con ellos. Se les puede hablar del Quijote, se les puede hablar de Macondo, se les puede hablar de todos los temas, porque hay muchas maneras de relacionarnos con ellos. En el recorrido que hicimos de funciones encontramos algo que creo que es muy importante que todos los que trabajamos para la primera infancia lo hagamos, y es que todos los días tenemos que educar a alguien sobre el respeto que hay que tener por los niños. O sea, todos
todos los días hay que explicarle a la gente por qué, a cada persona que está cerquita de uno. Entonces, en esta experiencia de circulación, por ejemplo, en lugares donde había una entidad encargada de organizar, de llevar el público, les asombraba que les preguntáramos por las sillas para los niños. Y nos decían, ¿sillas? A mí no me dijeron. Resulta que se necesitan comodidades especiales cuando se va a trabajar con la primera infancia. Los niños sentados en sillas están mejor que sentados en colchonetas. Yo estoy haciendo una campaña para que la gente utilice sillas siempre para los eventos que se hacen para los niños. Porque siempre les digo a las profesoras que dicen, no, ellos se sientan ahí en el piso. Le digo, siéntese usted una hora y me cuenta. Entonces creo que hay que pelear contra esa actitud que tenemos, que para los niños más chiquitos es lo último, es el salón más desarreglado, es en el piso, es lo que sobra. No. O sea, esto tiene que dignificarse porque la comodidad de ellos depende también su atención. En algún lugar, por ejemplo, había un evento donde habían madres con coches y un niño de 4 años. Y nosotros íbamos a empezar la función y el niño de 4 años estaba detrás del coche, haciendo así, no podía ver, no tenía silla, y habían, no sé, 30 adultos y un niño de 4 años escondido detrás del coche. Entonces, ignoramos a los niños permanentemente. Creo que esa es una lucha que nosotros como artistas tenemos que dar en cada lugar, porque se supone que esto es ahí. Llegue a las 2 y empiece la función. El salón se habla a última hora. Creo que todos esos detalles de la logística hay que tenerlos muy cuidados para que las cosas funcionen bien. No puede uno tener unos niños esperando en la puerta de un salón comunal porque el que tenía que abrir llegó tarde o porque los niños no entienden esas razones. Entonces, eso para mí creo que es muy importante en cualquier cosa que se organice para niños, eventos. Además que creo que no se pueden hacer cosas masivas para los niños de esa edad. Me parece que lo íntimo es más efectivo. Y quisiera leer una parte de, bueno, esto es una reflexión que escribió el director de Teatro Comunidad, Javier Montoya. Él la dirige a las maestras de preescolar, pero creo que es pertinente para todos los que trabajamos para la primera infancia. ¿Sí? ¿Puedo leer? 5 minutos. Bueno, voy a leerlo más rápido que puedo. Dice, lo escuché y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Confucio. Querida maestra, quiero compartir sin ánimo de crítica, sino de reflexión y análisis, algunas ideas que rondan nuestro trabajo. Primero que todo, debo decir que estas reflexiones se originan en la plena convicción de que es mucho más importante en términos de la formación de seres humanos la maestra o maestro de preescolar que un profesor universitario. Y no lo digo en tono peyorativo. Al maestro universitario se le reconoce el mérito de intentar la misión heroica de formar profesionales a partir de fragmentos de personas, producto de las deformaciones y mutilaciones de la educastración vigente. La importancia de las maestras de la primera infancia reside en que ejercen su función formadora en un momento básico en la vida del ser humano, en plena formación como persona y como ser social. Son importantes porque reciben personas perceptivas, curiosas, vivaces, pero sobre todo confiadas con quien los guía. Esta importancia viene aparejada con una gran responsabilidad. El propósito de todo proceso educativo no es solo crear seres humanos libres, lúcidos, armoniosos y expresivos, sino seres con un sentimiento profundo de pertenencia a una comunidad. Es necesario tener una idea de la sociedad que queremos, una filosofía de la educación que implique no solo el pensamiento, sino la creatividad y la afectividad, la comunicación y la comunidad. Son los valores y prácticas que les descubrimos a los niños en esta etapa de la primera infancia la razón y explicación de la sociedad en que viviremos cuando estos niños crezcan, repitiendo el esquema de la competencia y el ganador o transformándolo en la ayuda mutua y el sentido comunitario, en esencia, sentido común. Por eso no es exagerado pensar que las maestras y maestros de preescolar deben ser, además de buenos profesionales, personas extraordinarias. Sí, extraordinarias, porque aquello de ayudar a moldear tiempos mejores requiere conocer bien el trabajo, la teoría y técnica, realizar el ejercicio de una metodología y establecer relaciones eficaces y productivas. Pero no solamente eso.
Las maestras y maestros deben descubrir y cultivar otros conocimientos y virtudes propios para enseñar a vivir. El arte, por ejemplo, que es mi campo de trabajo, aporta la promoción de dos aspectos esenciales para el arte y para la vida, para el arte de vivir. Descubrir y practicar los sistemas de percepción humana, despertar la inteligencia de los sentidos. Y revelar y fomentar los múltiples medios de expresión humana que develan la inequívoca vocación de fraternidad y la enorme necesidad de comunicación de nuestra especie. No quiero decir con eso que las profesoras deban convertirse necesariamente en artistas, ni más faltaba, solo que como la comunicación es de doble vía y la actitud correcta es la del aprendizaje permanente, es bueno descubrir las bondades para el oficio del maestro de conocer y manejar los lenguajes del cuerpo, la expresión oral, la expresión corporal, en función de su eficacia didáctica y dada la importancia del ejemplo como recurso básico en la relación enseñanza-aprendizaje. William Ospina señala tres aspectos importantes de la práctica pedagógica: la importancia del aprendizaje por medio del hacer, entender que la educación no educa a todos, sino a cada uno. Es urgente aprender con todo el cuerpo. Uno de los disparates de la educación vigente es su énfasis en la llamada educación superior, entre comillas, puesto que su único propósito es, como máximo, desarrollar en el cliente de la educación su capacidad para ser instrumentado y acondicionado a los engranajes productivos en función del desarrollo económico. Y el abandono inmoral en que la sociedad tiene a la primera infancia, con el cuento de que son el futuro, se posterga no solo el reconocimiento de sus derechos, también la satisfacción de sus necesidades, desconociendo el interés, ese sí superior, de atención a la primera infancia, a la luz patente de la sentencia que predica que la sociedad es según cómo trata a sus niños. El verdadero cambio será cuando se considere la educación preescolar, educación superior, porque es fundamental que las cosas que se aprendan sean verdaderas y sean bellas, pero también es necesario que sean buenas y ello implica un sistema de valoraciones. Creo sinceramente que el oficio no termina con el paso por la universidad, que más acá es el ejercicio vital de todos los días. Nacen nuevas ideas y nuevos criterios y nuevas prácticas en el contexto de proyectos novedosos que reflexionen y cuestionen el estado de postración de la educación preescolar en relación con la creatividad y la afectividad, la comunicación y la comunidad. Por todas estas consideraciones, hago un llamado muy cordial a la curiosidad de leer este libro, pequeño y bonito, La lámpara maravillosa, de William Ospina, especialmente la carta al maestro desconocido. Porque me uno a su llamado cariñoso y terrible: maestra, salve usted la patria.